Las Biblias en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, del versículo 3 al versículo 9. Hemos estado avanzando en esta serie de la teología del deleite, partiendo del gozo, del deleite en la Trinidad, el deleite de Dios en sí mismo, el deleite de Dios en la creación, el deleite de Dios en la justicia y la misericordia. Y esta mañana nos vamos a detener a considerar el deleite particular de Dios en la elección y en la redención de su pueblo. El deleite de Dios en la elección y elección de su pueblo. Ahora, ¿por qué es vital, por qué es importante esta predicación o este sermón? Por lo menos, déjeme darle 3 razones. En primer lugar, es vital para mortificar nuestro orgullo. Mientras creamos que la salvación depende ya sea de nuestra decisión o de nuestras obras, siempre nos veremos tentados a pensar que tenemos algo de qué jactarnos delante de Dios. Sin embargo, esta doctrina no nos permite la mínima posibilidad de pensar que nosotros hemos contribuido en algo para nuestra salvación. La palabra dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Y eso es lo que hace esta doctrina, no nos permite la mínima posibilidad de jactarnos, de gloriarnos, de pensar que nosotros hemos contribuido en algo a nuestra salvación. En segundo lugar, es importante por nuestra propia seguridad. Personalmente creo que no hay nada más hermoso y que nos permita vivir con más seguridad y con más paz que el hecho de saber de que Dios no nos eligió basándose en algo bueno que haya visto de nosotros, sino que siendo pecadores nos eligió por el puro afecto de su voluntad. Así que nada podrá hacer cambiar al Señor de opinión y nada podrá separarnos de su amor. Y en tercer lugar, para avivar nuestros corazones. Definitivamente no adoramos igual, no cantamos igual cuando creemos que nosotros hemos contribuido, que cuando entendemos que siendo sus enemigos, que estando separados de la gloria de Dios, Dios, por el puro beneplácito de su voluntad, quiso hacernos eternamente suyos. Por eso Pablo empieza esta sección alabando y diciendo: bendito sea el Dios y Padre. Ahora, antes de ir al texto, permítame anticiparme a ciertos argumentos y objeciones que se levantan en contra de esta verdad. El primer argumento es el argumento de la doble elección. Este es el argumento más común y para muchos el más, entre comillas, escandaloso. Si Dios elige a unos para salvación, ¿está eligiendo a otros para condenación? La palabra dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. En ese sentido, amados, sin elección no habría nada más que condenación. Y eso es absolutamente justo. Dios es juez justo y no le debe ni un solo gramo de gracia a ningún impío. Si todos en el mismo instante que pecamos fuésemos arrojados y condenados eternamente al infierno, eso sería absolutamente justo.
Entonces, si Dios quiere mostrar misericordia a unos, como dice Pablo en Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. La elección es un acto soberano de gracia. No es un deber de Dios ni un derecho del pecador. Lo que todos merecemos es la condenación eterna. Así que la pregunta no es ¿por qué no todos? La pregunta es ¿por qué siquiera a mí? Porque Dios pudo elegir a todos o no elegir a nadie. El segundo argumento es el argumento de la presciencia. Este argumento sugiere que Dios mira a través del tiempo, ve tu fe y entonces te elige. Dios te elige porque Él ve en el futuro que tú le eliges a Él, que tú aplicas fe. Sin embargo, lo que dice la Escritura es totalmente diferente. La palabra de Dios dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros mismos, pues es un don de Dios. En otras palabras, la fe no es la causa de la elección, es fruto de la elección. Dios no elige a los que cree que tendrán fe. Dios por gracia da fe a los que Él ha elegido. Y Dios mismo ha establecido los medios para esta fe. La palabra dice, luego la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán en quien no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído de Él? ¿Y cómo irán si nadie les predica? Dios, en su voluntad, ha decretado que sea la proclamación y la predicación del Evangelio el medio para la fe que lleva a la salvación. Otro argumento es el argumento del libre albedrío. Es común escuchar a personas decir que la elección viola la voluntad humana. Ahora, ciertamente el ser humano es un ser volitivo. De hecho, nadie obliga a pecar al hombre. El pecador peca porque ama el pecado, porque quiere pecar, porque se deleita en el pecado y se deleita con los que se deleitan en el pecado, dice Romanos capítulo 1. La cuestión es que la capacidad moral de elegir el bien espiritual o de elegir a Dios por iniciativa propia está muerta desde la caída. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Cuando Dios ve hacia adelante, Él no ve personas que podrían creer. Lo que dice la palabra que Él ve es a una masa de hombres cuyos pensamientos e intenciones son de continuo mal. Nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. En nuestro libre albedrío, todo lo que hemos hecho es darle la espalda a Dios. De tal forma que para lo único que está capacitado o nos capacita el libre albedrío es para resistirnos y para irnos al infierno. A no ser que Dios obre tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, Dios no arrastra a nadie al cielo. No hay nadie en el cielo en contra de su voluntad. Dios no fuerza la voluntad, Dios la sana, la regenera, le devuelve la vista al ciego para que el ciego pueda ver la gloria de Dios. Infunde vida para que el hombre muerto a sus delitos y pecados corra a Cristo voluntariamente, porque ahora lo desea, lo quiere por encima de todo lo demás. Ahora, no sé ustedes, pero el hecho de que Dios elija y actúe soberanamente en un pecador muerto a sus delitos y pecados, no me parece que sea una violación de la libertad. Los muertos no tienen derecho, no son libres. Y además sería un acto de gracia.
Si Dios esperara a que el hombre quisiera buscarle por sí mismo, nadie sería salvo. Romanos 3:11 es enfático. No hay quien busque a Dios. Sin embargo, aun si aceptamos el argumento de que esta obra va en contra del libre albedrío del hombre, sería igualmente de maravilloso. Pienso en esto y no me imagino a nadie en el cielo quejándose porque Dios lo arrastró para llevarlo al cielo. Al contrario, siempre que escucho esos argumentos me pregunto, si la elección va en contra de la voluntad de Dios, ¿por qué entonces le oramos a Dios para que toque el corazón de los incrédulos? ¿Por qué le pedimos a Dios que salve y que traiga a sus pies a nuestros familiares y a nuestras amistades? ¿No estaríamos orando de que Dios viole la voluntad del hombre? Un último argumento que deseo exponer es el argumento de los antinomianistas. Y los antinomianistas me refiero a las personas que argumentan que si Dios no las eligió, entonces ¿para qué preocuparse por pecar o no pecar? Si de todas formas no serán salvos. Ahora, este es un argumento muy parecido al que muchos que asumen ser elegidos utilizan. Hay muchos que creen en la elección y que piensan que si Dios los eligió, entonces pueden pecar, ya que de todas formas van a ser salvos. Escucha, decir o pensar que puedes pecar porque quizás Dios te eligió o porque no te eligió, es querer justificar un estado de pecado y rebelión claramente consciente. La elección implica un llamado al gozo de la salvación y el deleite en la santidad. Dios nos eligió no por ser santos, sino para ser santos, para que seamos a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, si aún persistes conscientemente en cualquier forma de rebelión y desobediencia, de una vez te digo, tú no eres santo. Tú no has experimentado la gracia redentora porque la elección no te deja en la misma situación de pecado y muerte. Necesariamente produce un cambio radical en los pensamientos, en las intenciones del corazón. Así que no uses la doctrina de la elección como excusa para la maldad, para la rebelión. Si crees que esta doctrina te concede alguna licencia para pecar, déjame decirte que lo que ha hecho en realidad es revelar el propio estado de rebelión e impiedad de tu propio corazón. Ahora, por favor, vayamos a la carta de Pablo a Efesios, capítulo 1, verso 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Cristo, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Me voy a seguir hasta el versículo 9. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este es Cristo, en quien tenemos, este es Cristo, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su deleite, según su beneplácito, el cual se había propuesto hacer en sí mismo. Noten que la sección abre con una doxología. Pablo irrumpe en adoración y alabanza. Bendito sea el Dios y Padre. Bendito sea Dios. Él abre con alabanza, él abre con adoración. No abre con cuestionamientos, no abre con resentimiento, no abre con objeciones, sino con exaltación y bendición. ¿Por qué? A nuestro Dios y Padre. ¿Por qué? Porque nos escogió en Cristo. Pablo no parece incómodo con la doctrina de la elección.
Aquí hay un corazón que, lejos de resentirse en contra de esta doctrina, está asombrado, está maravillado, está sumamente complacido, feliz, agradecido, porque en algún momento, antes de Génesis capítulo 1, versículo 1, la Trinidad detalló el pacto de redención de aquellos que el Padre escogió en Cristo y que le entregó a Cristo como un regalo. Dice, según el puro afecto de su voluntad. Por el afecto de su voluntad, por el deleite de su voluntad. No porque previó nuestra fe. No porque vio algo más especial en nosotros que en el resto. Sino por el gozo, el deleite de su propia voluntad, que se propuso en sí mismo. Esto es hermoso. Cuando Dios detalló el plan de redención, cuando Dios tomó la pluma para escribir nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero, Dios no lo hizo dudando, no lo hizo con escepticismo, lo hizo con alegría. Lo hizo con sumo gozo. Y lo maravilloso es que Dios hizo esa elección sin estar obligado a salvar a nadie. Dios hizo esta elección sin tener que estar obligado a salvar a nadie. Deja que haya escogido salvar a los que sea. Dios pudo no escoger a nadie. Y eso estaba totalmente bien, porque nadie lo merecía. Lo hermoso es que eligió hacerlo. Lo hermoso es que eligió hacerlo. La mera elección, el mero acto de elegir en sí mismo es un acto que debemos celebrar. Dios no estaba bajo ninguna presión ni obligación. No había una ley que lo obligara a salvar siquiera a una sola persona. Él eligió porque quiso hacerlo, porque le dio gusto hacerlo. Él nos eligió pudiendo no haberlo hecho, pero lo hizo por el puro placer, el puro gozo de su voluntad. Ahora observa lo siguiente. Lo que Pablo dice en el texto y nos muestra, Pablo nos habla de cuál es el requisito, cuál es el fundamento, la piedra angular de la elección. Dice que es Cristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Nos sentó en los lugares celestiales en Cristo, con Cristo. Nos escogió en Cristo, nos puso en Cristo, nos predestinó en Cristo para ser como Cristo por el puro afecto de su voluntad. En Cristo. La elección no es un acto genérico, sino que ocurre estrictamente en Cristo. Cristo es el fundamento. Nuestra identidad, nuestra seguridad no depende de nuestros méritos, sino de estar pactual y espiritualmente vinculados, unidos, puestos en Cristo. Fuera de Cristo, todas estas bendiciones espirituales, la elección, el perdón o cualquier bendición espiritual no tiene forma de llegar al ser humano. Estas bendiciones solo vienen al ser humano por Cristo. Y el ser humano no puede acceder a ellas si no es estando en Cristo, unidos a Cristo, porque Cristo es el objeto del deleite del Padre. Porque Cristo es el contenedor donde Dios ha depositado no solo toda bendición espiritual, sino a todos los que han de ser objetos de esas bendiciones. Nos puso en Cristo, nos escogió desde antes en Cristo. Y de nuevo esto es maravilloso, porque esto quiere decir que Dios se alegró al escribir tu nombre en el libro de la vida de Cristo. Dios se alegró
de verte unido a Cristo, vestido de Cristo, siendo elegido en Cristo, moldeado a la imagen de Cristo, de verte sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Él te conoció, Él te escogió y se gozó en la persona que serás por la gracia en Cristo. Él se deleita en el hecho de saber que serás a la imagen y semejanza de Cristo, de aquel en el amado, de aquel en quien Él tiene toda su complacencia. Ve la importancia del deleite, una vez más, trinitario. Este es mi Hijo amado en el que tengo mi complacencia. Y eso se puede extender a nosotros si estamos en Cristo. El Padre está complacido cuando nos ve a nosotros porque estamos en Cristo, y cuando nos ve a nosotros, nos ve en Cristo, unidos a Cristo, sentados juntamente con Cristo. Él se deleita en el hecho de estar unido a Cristo, perteneciendo a Cristo. Y como veremos la próxima semana, el deleite de la santificación. Dios tiene deleite en tu santificación y en santificación, porque ese deleite emana de que estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. ¿Y en quién más tiene su deleite sino en Cristo? Me llamaba mucho la atención las palabras de Sofonías, capítulo 3, 17. Escucha lo que dice la palabra. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con canto. Piensa esto, Dios nos escogió, escribió nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero, y mientras lo hacía, se regocijaba en nosotros con alegría y con cánticos. Tú y yo no habíamos nacido, y Él ya se gozaba. El pacto de redención no solo fue un acto solemne, fue un momento de celebración en la eternidad. Como cuando una madre está a punto de dar a luz, y aún anticipando el dolor del momento del pacto, se goza, se alegra y acaricia su vientre mientras canta, esperando a su hijo. Así Dios, aún sabiendo el dolor, el costo de nuestra salvación, nos escogió en medio de una gran celebración trinitaria, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo cantaban celebrando, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros por el mero deleite de su voluntad. Si Dios no hubiera hecho eso, simplemente nadie fuera salvo. Porque si con algo Dios contaba, es que nadie le buscaría. Pero Él, con amor y con gozo eterno, nos ha amado y voluntariamente nos escogió en Cristo y decidió venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora hay algo más, y es que el deleite de Dios no fue hacia una masa enorme de personas, sino una disposición particular, personal, un deleite en ordenar para salvación a personas con nombre y apellido, conociendo las condiciones, las motivaciones de sus corazones, conociendo sus pecados presentes, pasados y futuros. Aún así decidió poner sus afectos en ellos, en los que eligió, de los que Hechos capítulo 13, versículo 48 llama los que han sido ordenados para salvación. Ese es el libro de la vida. El libro de la vida se trata de lista de nombres de los que han sido ordenados para salvación. Pero pensando en esto, recordaba el himno que dice: cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y me vuelve la cabeza. Es que es fascinante
Cuando se abran los libros, el libro de la vida, habrá un pase de lista. Y ¿sabes qué? Que nadie de los ordenados para salvación, que nadie cuyos nombres están ahí faltarán. Nadie dirá ausente, no vino, no lo logró. No. Cuando se haga ese pase de lista, escucharemos nuestros nombres y felizmente responderemos: presente, presente. Y el Padre nos mirará, y el Padre sonreirá, y el Padre nos dirá: entren en el gozo de su Señor. Amado, nuestros nombres no están escritos en el libro de las posibilidades. No existe una lista de los que posiblemente puedan ser salvos. Alégrate, gózate, da gracias y glorifica al Señor, porque nuestros nombres están escritos, fueron escritos por el dedo de Dios en el libro de los ordenados a salvación. Sí, así como somos, iguales de miserables, de pecadores, de indignos de la gloria de Dios, merecedores del castigo eterno. Sí, nosotros, Dios, por el puro afecto de su voluntad, nos escogió, nos ordenó para salvación y puso su nombre nuestros nombres en el libro de la vida, para que le conozcamos y nos deleitemos en él, porque todas las cosas son por él, con él, por él y para él, y a él sea toda la gloria. Ahora, lo hicimos la semana pasada. Permítame recuperar nuevamente cuál fue el alto costo que Dios, por el puro afecto de su voluntad, pagó por habernos escogido. Vayamos una vez más, por favor, al libro de Isaías 53, a partir del verso 6. Dice la palabra: todos nosotros, no algunos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y lo que merecíamos por esto es la condenación y el castigo eterno. Pero Jehová cargó sobre él, sobre Cristo, el pecado de todos nosotros. Esa justicia que tanto reclamas y cuestionas sobre la elección fue sobre Cristo. Dios descargó su ira santa y justa sobre Cristo, mientras derramaba amor y gracia y misericordia inmerecida sobre los elegidos de su pueblo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué no abrió su boca? Si era injusto, ¿por qué no protestó? ¿Sabes por qué? Jesús no abrió su boca, Jesús no protestó, porque Él estaba ahí voluntariamente. Porque Él desde la eternidad conocía y aceptó voluntaria y gozosamente los términos de la elección. Él sabía que eso implicaba angustia, aflicción y dolor. Él sabía que eso implicaba que su sangre fuese derramada y su cuerpo quebrantado, porque ese era el precio de nuestra paz, y lo aceptó. No a regañadientes, lo aceptó con gozo. Por eso, aún angustiado y afligido, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Observa lo que dice: fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo. Para que nuestros nombres y nuestros apellidos permanecieran escritos en el libro de la vida del Cordero. El Cordero que fue inmolado tuvo que ser cortado, quitado, arrancado de la tierra de los vivientes. Ahora dime algo, ¿te parece justo eso? ¿Te parece justo que el justo muera por los pecadores?
¿No te parece que lo justo sea que nosotros, los rebeldes, fuésemos quienes fueran arrancados de la tierra? ¿Cómo es posible entonces que un impío, que un criminal, que un pecador se atreva a cuestionar la misericordia del juez justo de querer absorber y pagar voluntariamente el mismo peso de la ley a favor de un condenado? ¿Es que acaso el resto de los impíos merecen el mismo beneficio, siendo que no hay justo ni siquiera uno? Porque el juez justo no hizo como que no pasó nada. Él se ofreció voluntariamente a pagar la condenación del impío imputado. ¿Cómo es posible entonces que un pecador se atreva a cuestionar la misericordia del juez justo de querer absorber y pagar voluntariamente él mismo, con su sangre, con su cuerpo, el peso de la ley a favor de un solo condenado? Con todo eso, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano que prosperará. ¿Cómo puede Dios deleitarse en el dolor de Cristo? ¿Cómo puede el Padre deleitarse en quebrantar al Hijo? Es que no es un placer, un deleite en el sufrimiento per se, sino en el propósito. Dios se deleitó en que a través de quebrantar a Cristo, el Padre se deleitó en quebrantar a Cristo, porque de esa manera su santidad, porque de esa manera su justicia se vería vindicada, porque de esa manera su pueblo sería salvado. Ese gozo, ese placer en quebrantar a Cristo viene porque quebrantar a Cristo era la única manera para que la voluntad de Dios de deleitarse en la redención de aquellos que escogió fuera en su mano prosperada. Déjame decirte de otra manera, si Dios no hubiese visto deleite en su propio padecimiento, tú y yo estaríamos condenados al sufrimiento eterno. Si Dios no hubiese visto deleite en su propio padecimiento, tú y yo estaríamos condenados al sufrimiento eterno. Dios se deleitó en ese quebrantamiento porque era la única forma de vindicar su santidad y la única forma de redimir a aquellos que escogió desde antes de la fundación. Oh sabiduría de Dios, oh poderoso Dios, bendito sea nuestro Dios y Padre. ¿A quién se le hubiese ocurrido algo así? Ahora observa lo siguiente, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando Cristo decidió asumir el costo de esa elección soberana, cuando Cristo estuvo en la cruz, y al considerar el resultado, pensando en la gloria de Dios siendo vindicada, y pensando en el beneficio que su muerte produciría en los escogidos, Jesús dijo, vale la pena. Cuando le leyeron cuáles eran las demandas y los requisitos del pacto de redención, y que decía que era sufrimiento y quebrantamiento, y que ahí había sangre derramada y cuerpo quebrantado, y cuando Cristo vio todo eso, Jesucristo dijo, vale la pena. Y cuando estuvo en la cruz, y habiendo terminado todo eso, dijo, consumado es. Y la Trinidad quedó satisfecha. La justicia había sido pagada, la santidad había sido vindicada,
y la salvación de los escogidos había sido asegurada. Y por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, no a todos, pero sí a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quiénes ellos? El linaje, aquellos a los que bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, a los que escogió en Cristo, para que fuesen santos y sin mancha en Él, a los que en amor predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, ¿cómo no sentirnos pequeños ante esto? Siendo sus enemigos, fuimos invitados a su mesa. Siendo sus enemigos, nos amó y nos escogió. ¿Cómo no querer alabar, adorar, exaltar y vivir nuestras vidas entregadas a un Dios santo y misericordioso? ¿Se dan cuenta por qué Pablo inicia diciendo, alabando a Dios? Porque esa debería ser la forma que nosotros deberíamos aperturar. En lugar de resentirnos que Dios haya querido hacer esto, deberíamos irrumpir en doxología y decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea de Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Irrumpir con gratitud, con honra y conocimiento. Termino con esto. No hay nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. No hay nada que podamos hacer para añadir algo más a su deleite. Si así fuera, sería nuestra ruina. Viviríamos en la angustia de perder la salvación o en la arrogancia de creer que la merecemos. Pero al saber que fue para su deleite, por su deleite, no por quien eres tú, sino por quién es Él, eso cambia dramáticamente todo. No puedes hacer nada para que Dios te ame más ni menos. Y no necesitas compararte ni tratar de impresionar a nadie, ni siquiera a Dios. Porque Él con amor eterno nos ama y nos escogió sabiendo quiénes éramos. Él no te eligió porque vio algo bueno en ti. Así que nada malo que hoy ve en ti lo va a hacer cambiar de opinión. Tu seguridad no descansa en tu fidelidad y en tu obediencia fluctuante, sino en el afecto inmutable de la voluntad de Dios. Nada, ni la muerte, ni la vida puede separarte de ese amor y de ese deleite en Cristo Jesús. Dios te escogió en Cristo y puso sus afectos en ti desde antes de la eternidad. Y no lo hizo a regañadientes, no lo hizo frustrado, lo hizo con gozo, sabiendo, pensando que valía la pena escogerte y derramar su sangre y entregar su cuerpo por ti. Así que cuando la culpa, cuando la vergüenza te susurre que Dios se cansó de ti, mira el trono de la gracia. Mira el trono de la gracia y da gloria a Dios. Y bendícelo. Porque cuando mires al trono de la gracia, verás a Cristo. Y tú juntamente sentado con Cristo. Tu nombre no fue escrito con una tinta que puede ser borrada según tu desempeño. Tu nombre y mi nombre fueron escritos con la sangre de Cristo. El costo fue muy alto, muy elevado. Él no va a dejar que se pierda su inversión. Finalmente les digo esto: Dios es juez justo y está irado contra el impío. No hay quien busque a Dios. No hay justo ni siquiera uno. Y lo que todos merecemos por nuestra rebelión es la condenación. Pero Dios, veíamos la semana pasada, es un Dios que se complace en misericordia y en perdonar a todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. No uses la soberanía de Dios en la salvación como una excusa para seguir en tu pecado. Si escuchas su voz, no endurezcas más tu corazón.
y no esperes más. No persistas en tu rebeldía, de lo contrario habrás confirmado que eres ajeno a esta gracia. Arrepiéntete, abandona tu pecado y toda confianza en tu propia justicia y corre a los brazos de aquel que se goza en perdonar, porque Jesús mismo ha dicho: nadie que venga a mí le echaré afuera. Así que aférrate a esa palabra y ven hoy a Cristo. Que el Señor haga prosperar su palabra en nuestras vidas.